días. La verdad es que en este caso la presentación es necesariamente muy breve porque en el fondo de la hoja del esquema el padre François Regis ha incorporado ya algunos datos relativos a su persona y a su currículum académico y eclesial. Por tanto, yo, de modo muy breve, me voy a limitar a señalar un dato que creo que seguramente sea de todos conocido, pero que en cualquier caso es importante y por lo mismo pues quiero citarlo, ¿no? El padre François Regis Gielem pertenece efectivamente al Instituto Secular Notre-Dame de la Vie. En español tenemos que poner el artículo para entenderlo mejor. Nuestra Señora de la Vida, que es un instituto secular fundado por un padre carmelita descalzo, el padre Eugenio María, fallecido en 1967. De tal modo que este instituto, como el padre François Regis, pues a través de su fundador, mantienen una viva pertenencia a la tradición del carisma carmelitano teresiano. Me parece que este dato valía la pena ponerlo de relieve en este momento, pues para añadir a las notas curriculares del fondo de la página. De hecho, pues él es profesor en ese centro que ahí se cita, Studium Notre-Dame de Vie, que académicamente está vinculado al Teresianum de Roma. Por tanto, desde una pertenencia vital, muy personal, a la tradición del carisma teresiano, le damos la palabra y sin más explicaciones al padre François Regis, pues para esta ponencia sobre fundamentalmente ese texto que ahí se cita del libro de las fundaciones de Santa Teresa. Gracias. Con Teresa, vivir en el mundo la dimensión mística de la acción. Un texto del padre Saverio Canistrà, Depósito General de la Orden del Carmelo, puede ilustrar nuestra reflexión sobre la dimensión mística de la acción en el mundo. Refiriéndose a la espiritualidad carmelitana, dice: creo que el Carmelo teresiano, a partir de su experiencia de oración, tiene algo que decir al hombre de hoy en cuanto a su mayor problema, que es, me parece, la pérdida de sentido y de consistencia de la vida, el vacío y la nada subyacente a nuestro modo de vivir. No veo otra misión para el Carmelo, sino la de una proximidad con los hombres capaz de comunicarles la proximidad de Dios. Ayudarles a poner su vida y su soledad bajo la bendición de Dios. ¿Qué es la oración, según Santa Teresa, sino escuchar la voz de quien sabemos nos ama? Es la voz de la bendición de Dios sobre nuestras vidas, a pesar de nuestras debilidades, de nuestras inferioridades, de todos nuestros pecados. Es la voz que cura nuestras heridas del mismo modo que bendice el pan partido, transformándolo en ofrenda de amor para el mundo. Bueno, escuchar la voz de quien sabemos nos ama, ser dóciles a su espíritu para dar testimonio de su presencia eficaz y actuar apoyándonos en ella, ¿no es acaso el corazón de la vocación cristiana y particularmente de la vocación de los institutos seculares? Animados por este espíritu, nos esforzamos por salir al encuentro de nuestros contemporáneos para asociarnos a sus alegrías y a sus esperanzas, pero también para acompañarlos en su soledad, en sus aislamientos tantas veces dramáticos, para ayudarles a escuchar la voz que bendice sus heridas, poniendo así sus vidas bajo la bendición de Dios. La enseñanza de Santa Teresa de Jesús
nos proporcionan medios para mantener la proximidad con Dios y al mismo tiempo con los hombres. Recordemos su conocida exhortación a las carmelitas: «Estáse ardiendo el mundo. No es tiempo de tratar con Dios negocios de poca importancia». La espiritualidad de la Madre tiene la peculiaridad de que reconcilia la mística contemplativa y la mística activa, armonizándolas una con otra. Es lo que quisiera mostrar. Y como acabo de emplear la palabra mística, explicaré primero en qué sentido la entendemos. Primer punto: mística contemplativa y mística activa. A la inversa de lo que alguna literatura espiritual puede dar a entender, no entendemos aquí la vida mística como incluyendo necesariamente gracias o carismas extraordinarios abundantes, sino como la vida cristiana movida por el Espíritu en la oración y en la acción, tal y como la presenta San Pablo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Romanos, capítulo 8. Sin embargo, con esta forma de ver, no nos estaremos alejando de la experiencia de la Madre, cuyo itinerario estuvo marcado por tan numerosas mercedes. De hecho, no. Un pasaje sobre el verdadero espiritual, tomado del libro de las moradas, nos convencerá de ello fácilmente. ¿Saben?, escribe la santa, ¿qué es ser espirituales de veras? Hacerse esclavos de Dios, a quien, señalados con su hierro, que es el de la cruz, porque ya ellos le han dado su libertad, los pueda vender por esclavos de todo el mundo, como Él lo fue, que no les hace ningún agravio ni pequeña merced. Así, el verdadero espiritual, es decir, el verdadero cristiano, es aquel que, identificado con Cristo en el misterio pascual, está totalmente entregado a su misión de salvación, a la cual debe participar. Esto es el corazón de la espiritualidad teresiana. Sin negar la multitud de mercedes divinas que Dios le otorgó, es esencial subrayar que Santa Teresa nunca identificó la perfección cristiana con las gracias extraordinarias, por más altas y auténticas que fuesen. Muchas otras citas podrían confirmar esta afirmación. Bueno, Teresa es una gran mistágoga. Su enseñanza nos introduce profundamente en el misterio de Cristo y en el mismo tiempo en el misterio de la edificación del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Volvamos a nuestro esfuerzo por precisar en qué consiste la vida mística. Siguiendo al venerable Padre Eugenio María del Niño Jesús, podemos decir que la vida espiritual se caracteriza por la intervención habitual de Dios por medio de los dones del Espíritu Santo, incluso cuando esta intervención no ocasiona una experiencia sensible importante, como lo precisa el Padre en Quiero ver a Dios. Las comunicaciones directas de Dios no van siempre acompañadas de experiencia. Por tanto, no se puede afirmar que no hay vida mística sin experiencia mística. La vida mística desborda la vida contemplativa, que no es sino una forma de ella. Por eso podemos hablar de mística apostólica o
de mística de la acción. No se oponen ni mucho menos. Al contrario, son dos aspectos de la única vida en el espíritu que se necesitan mutuamente, se completan y se van compenetrando hasta juntarse finalmente en una misteriosa unidad. Si Santa Teresa es ante todo una mística en la acción, su experiencia de fundadora enriqueció fuertemente su espiritualidad, que adquirió entonces el doble carácter de la mística contemplativa y misionera. Pasamos así de una mística en la acción a una mística de la acción. Esta orientación fundamentalmente apostólica y misionera se pone de manifiesto desde el principio de la Reforma teresiana del Carmelo. Punto 2. La orientación misionera de la espiritualidad teresiana. Esta orientación es fruto de dos factores esenciales. El primero de ellos directamente vinculado a su experiencia mística y el otro a la historia de la Iglesia y a los acontecimientos del mundo de su tiempo. En efecto, la vida mística de Teresa quedó marcada definitivamente por una visión terrible del infierno. Libro de la Vida, capítulo 32. Aunque después de haber recibido muchos favores que la habían preparado a soportar un choque espiritual tan grande. Durante esa visión, que considera ella como una de las mayores mercedes que el Señor me ha hecho, comprendió, y de modo muy dramático, el precio de la salvación de una alma, de la suya primero, pero también, como lo decía, de la de los luteranos. De esta experiencia gané, dice Teresa, ímpetus grandes de aprovechar almas, lo cual contribuyó a suscitar en ella la idea de una reforma de la vida carmelitana caracterizada por el retorno al fervor de la regla primitiva del Carmelo. El espíritu apostólico, fruto de esa experiencia, se intensificó durante el tiempo en que se gestaba de la fundación de San José de Ávila, primer monasterio de la Reforma. La noticia de los daños sufridos en Francia a causa de las guerras de religión influyó sobre la obra recién emprendida y eso de modo decisivo. La Reforma del Carmelo se puso como objetivo la oración y el sacrificio por los que Teresa llama los defensores de la Iglesia, es decir, los predicadores y letrados, pero igualmente por los luteranos y también por los cristianos tibios o cobardes, en definitiva, por todos los hombres. No cabe duda de que el deseo de reparar místicamente los daños causados por el cisma fue una de las motivaciones principales de la Reforma. A pesar de los límites de la eclesiología de su tiempo, Teresa manifiesta así una sed de reconciliación y de unidad que hoy fácilmente caracterizaríamos de ecuménica. Este contrafuego místico, tan impregnado de ardor misionero, cobra aún más fuerza cuando, poco después, la santa escucha el relato del padre Maldonado, franciscano misionero, y descubre los muchos millones de almas del Nuevo Mundo descubierto recientemente. Muchos millones de almas que se perdían por falta de doctrina, escribe la santa. Aquí también, cualesquiera que sean los límites de esa afirmación, la noticia aflige profundamente a la madre,
poniéndola, por así decir, fuera de sí. El contacto con el misionero abre en su corazón una herida incurable, por la que fluye el ardor de un celo inagotable. Frente a los desafíos de un mundo ardiendo y en una cristiandad que la Carmelita compara con un país en tiempo de guerra, los monasterios reformados serían baluartes de amor y fidelidad. En este combate dramático, el arma más eficaz es la perfección espiritual, buscada en la ofrenda de una vida de oración. Según Teresa, la Reforma es pues una gran empresa, como lo escribe, orientada al servicio del sacerdocio y de la Eucaristía, que considera de valor insuperable. Todo será para el bien de la Iglesia en la Reforma. Si la oración contemplativa introduce en el corazón de la Iglesia y establece en él, continuamente alimentada por esas dinámicas misioneras, la vida de oración produce necesariamente un desarrollo del celo apostólico. Tercer punto, crecimiento en la vida de oración y crecimiento en el espíritu apostólico. Una de las mayores aportaciones de la doctrina teresiana es que muestra, por una parte, cómo la unión con Cristo no se puede disociar de la unión con su obra misma, es decir, con su obra de salvación, y, por otra parte, cómo la plenitud de esa unión hace que contemplación y acción comuniquen enriqueciéndose mutuamente. Con su carisma propio, la Madre ofrece un camino que manifiesta claramente un modo de ser contemplativo en la acción, por retomar la conocida fórmula de Jerónimo Nadal, compañero de San Ignacio de Loyola, y que además, ventaja considerable, precisa las condiciones espirituales de este modo de ser. El padre Eugenio María lo subraya. Escribe en Quiero ver a Dios: no se puede separar ni distinguir en la doctrina teresiana la doctrina espiritual de apostolado y la contemplativa. En esa espiritualidad, contemplación y apostolado son solidarios una de otro. En ella tienen su base y se complementan admirablemente. Son dos aspectos de un todo armonioso, dos manifestaciones de una misma vida profunda. Al brotar de su alma y de su vida, la espiritualidad de Santa Teresa lleva en sí el doble carácter altamente contemplativo y sorprendentemente activo. Un pasaje bien conocido de las Moradas ilustra emblemáticamente esta progresión hacia una unión cada vez mayor entre contemplación y acción. Escribe la santa: para esto es la oración, hijas mías. De esto sirve este matrimonio espiritual, de que nazcan siempre obras. Así pues, el movimiento mismo de la vida mística conduce siempre a las obras, palabra empleada aquí en un sentido muy amplio. No obstante, esto implica una escucha constante del Señor en la oración.
Advertimos particularmente la progresión coordinada entre vida de oración y espíritu apostólico en el libro de la vida y en las moradas. Los capítulos 11 a 21 de la vida exponen los fundamentos esenciales de esa relación. Se organizan en torno a la comparación que describe las 4 maneras de regar el huerto del alma, símbolos de 4 grados de oración. A cada grado corresponde una nueva influencia de Dios sobre el alma y, por consiguiente, un aumento del celo apostólico. Encontramos esta misma perspectiva expresada, precisada y desarrollada en el libro de las moradas. Como se dirige en primer lugar a carmelitas no destinadas a misiones exteriores, Teresa insiste prioritariamente sobre la búsqueda de la unión con Dios por la caridad, fuente de toda fecundidad. Sin embargo, subraya de nuevo el padre María Eugenio los consejos apostólicos que la santa prodiga en cada etapa de la vida de oración son, escribe, tan precisos que se podría redactar un verdadero tratado para la formación de apóstoles que, manteniéndose contemplativos bajo la acción del Espíritu Santo, serían apóstoles de más elevada caridad. Aquí no puedo describir detalladamente la dinámica contemplación-acción que el progreso en el itinerario de las moradas pone de manifiesto. Me contentaré aquí con subrayar tal o cual aspecto importante de las 4ª, 5ª, 6ª y 7ª moradas. Y para la traducción vamos un poco de adelante. 4ª moradas. En las 4ª moradas, principio de la fase mística, la oración se dilatará en contemplación, que es la oración de quietud. Escribe la santa: el Señor comienza a encender en el alma una centellica del verdadero amor suyo, que la ensancha, abriéndola más y más a la voluntad divina y a su realización en el apostolado. En las 5ª moradas se produce una verdadera transformación espiritual, fuente de un aumento extraordinario del celo apostólico. En las 4ª, como el gusano de seda, el alma había comenzado a edificar la casa donde ha de morir. Pues bien, precisa Teresa, esta casa es Cristo. La comparación expresa la idea de morir a sí mismo para revivir de un modo nuevo en Cristo, como dice San Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. La transformación del gusanito de seda en mariposa simboliza la unión de voluntad, fruto de una entrevista con Dios, de la que el alma sale como sellada con su sello. Una gracia que modifica hasta tal punto el paisaje interior del alma que ésta no se reconoce a sí misma. Se encuentra ahora inclinada, como por un peso de amor, a querer libremente lo que Dios quiere. Querría, escribe la santa, deshacerse con un deseo de alabar al Señor, padecer grandes trabajos por Él. Tiene deseos de penitencia grandísimos, el de soledad, el de que todos conociesen a Dios. El deseo de la salvación de todos resuena en su corazón con una fuerza desconocida hasta entonces.
Las sextas moradas, antes de dar lugar al desposorio espiritual, son un tiempo de intensa y dolorosa purificación llamada Noche del Espíritu por San Juan de la Cruz. Como el amor está siempre en movimiento, el alma acepta atravesar el fuego de las pruebas interiores y exteriores para mejor servir al Señor. No puedo detallar aquí estas purificaciones que afectan a la vez la vida interior y la vida apostólica. Diré solamente que el alma sale de este crisol más afinada y clarificada para ver en sí al Señor. Es la santa que escribe eso. El desposorio espiritual que origina un grandísimo amor que se cobra de nuevo a quien vemos le tiene tan grande a nosotros. Causa asimismo un celo extraordinario que lleva al apóstol místico a obrar siempre de 1000 maneras. En las séptimas moradas, la gracia del matrimonio espiritual acaba la obra de identificación con Cristo. Unida del todo al Señor, el alma abraza completamente su ardor redentor. Se entrega con todas sus fuerzas a las obras que la necesitan. La contemplación y la acción, representadas por las figuras evangélicas de María y Marta, se unen aquí, armonizándose en la caridad. Volveré sobre esta armonía en el último punto. Me parece importante ahora presentar una forma de oración apostólica intensamente vivida por Teresa, la intercesión. Importante porque también forma parte del corazón de la nueva evangelización. Cuarto punto, interceder por todos. La intercesión es una oración profundamente solidaria. Como lo decía el padre Canistrat, una de las formas de comunicar la proximidad de Dios al hombre de hoy y de todos los tiempos. El Papa Francisco, en la alegría del Evangelio, subraya la fuerza misionera de la oración y por consiguiente su necesidad, pues, escribe, nos estimula particularmente a la entrega evangelizadora y nos motiva a buscar el bien de los demás. Reconoce el Papa que los grandes hombres y mujeres de Dios fueron grandes intercesores. Desde luego, Teresa lo fue. El libro de las exclamaciones da especialmente testimonio de ello. Son oraciones cortas, espontáneas, animadas por un impulso de caridad tanto más fuerte cuanto que muchas votaron y fueron redactadas después de la comunión eucarística. Expresan un deseo incoercible de Dios, tan grande como el ardor apostólico que las anima. Estas oraciones están llenas de quejas ardientes dirigidas al Señor, como esta: habed piedad de los que no la tienen de sí, Señor. Muestran que la soledad orante, buscada siempre como el lugar del descanso en Dios y del sustento espiritual, es al mismo tiempo el lugar de los deseos apostólicos más intensos. La segunda exclamación, por ejemplo, refleja muy bien este doble movimiento. Al principio de la exclamación, Teresa escribe: muchas veces, Señor mío, considero que si con algo se puede sustentar el vivir sin vos, es en la soledad, porque descansa el alma con su descanso, puesto que, como se goza con entera libertad,
muchas veces se dobla el tormento, más que da el haber de tratar con las criaturas y dejar de entender el alma a solas con su Criador. Sí, pero después, sin transición, parece decir la santa lo contrario. Mas, ¿qué es esto, mi Dios? Que el descanso cansa el alma, que solo pretende contentaros. ¿A qué cansancio se refiere? En realidad, ese cansancio es una nostalgia, una profunda herida apostólica. Teresa lo explica. Oh bien mío, que esto hace que en los mayores regalos y contentos que se tienen con vos, lástima la memoria de los muchos que hay que no quieren estos contentos y de los que para siempre los han de perder. Y saca inmediatamente la siguiente conclusión. Y así el alma busca medios para buscar compañía al Señor. Y de buena gana deja su gozo cuando piensa hacer alguna parte para que otros le procuren gozar. Como fruto de la irrupción de la caridad, Teresa sufre de alguna manera la tensión descrita por Pablo en la epístola a los Filipenses, capítulo 1. Escribe el apóstol: me siento apremiado por las dos partes. Por una parte, deseo partir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Mas, por otra parte, quedarme en la carne es más necesario para vosotros. Este es efectivamente el dilema que el alma empieza ahora a experimentar con gran intensidad. O morir para estar definitivamente con Cristo, o quedarse en esta vida para servirle. Su única motivación para quedarse aquí abajo es que, como lo escribe la santa, estén todos los que yo tratare locos de vuestro amor. Con tal meta desea cuantos trabajos y sufrimientos puedan contribuir a la edificación del reino. Encontramos la misma tensión en la exclamación 15, donde, para ilustrar su disponibilidad total, la santa se refiere a San Martín. Se dirige así al Señor: si es necesario vivir para haceros algún servicio, no rehuso todos cuantos trabajos en la tierra me puedan venir, como decía vuestro amador San Martín. La voluntad de la carmelita de contentar a Dios en todo le permite superar esta división íntima. La tensión se resolverá por fin con la unificación del corazón y la paz que aportan las séptimas moradas, etapa de esa verdadera libertad espiritual que permite encontrar a Dios en todas las cosas. 5. Encontrar a Dios en todas las cosas, la síntesis entre contemplación y acción. Este último punto, que ha constituido el corazón de todo el proceso, representa también la culminación de nuestra reflexión. Intentando responder a la pregunta persistente: ¿cómo enfocar y sobre todo cómo vivir la relación entre oración y acción? He ido abriendo perspectivas en los puntos anteriores. Aquí las recojo brevemente a modo de síntesis, apoyándome en algunas citas del libro de las fundaciones. Como el título lo indica, el libro relata esencialmente la aventura de la fundación de los monasterios reformados. Pero, de paso, como lo hace la Madre tantas veces, da importantes indicaciones sobre la vida espiritual,
sobre todo en los capítulos 4 a 8. En el capítulo 5, particularmente, encontramos, como lo escribe la Santa, avisos provechosos para los que andan en cosas activas, que precisan cuáles son las condiciones de crecimiento espiritual para estas personas involucradas en la acción. El problema es el siguiente: ¿cómo compaginar el tiempo legítimamente debido a la oración con el debido a las actividades exteriores impuestas por la obediencia y la caridad? Entendemos aquí la palabra obediencia en el sentido amplio de fidelidad a las obligaciones propias de cada estado de vida. Lo que está en juego es el aprovechamiento del alma, cualesquiera que serán las circunstancias. ¿En qué consistirá ese aprovechamiento? Teresa contesta: en adquirir el amor. ¿Y cómo adquirirlo? Determinándose a obrar y padecer y hacerlo cuando se ofreciere. Lo esencial es permanecer interior y exteriormente disponible a las llamadas del Espíritu Santo. Según la Madre, una disponibilidad tan grande se arraiga y se cultiva ante todo en la búsqueda de Dios. Sin embargo, el tiempo legítimamente dedicado a esa búsqueda debe dejar paso, escribe la Santa, a cosas que toquen en obediencia y aprovechamiento de los prójimos. ¿Por qué? Escribe ella: dejar esto por cualquiera de estas dos cosas es regalarle y hacer por él el Señor. La jerarquía de valores queda pues claramente establecida. Lo esencial es abrazar la voluntad de Dios siguiendo el ejemplo de Cristo, que lo hizo obedeciendo hasta la muerte para la salvación de todos. Valiéndose de su ejemplo, Teresa se exclama: ¿sería recia cosa que nos estuviese claramente diciendo Dios que fuésemos a alguna cosa que le importa y no quisiésemos sino estarle mirando porque estamos más a nuestro placer? Donoso adelantamiento en el amor de Dios es atarle las manos con parecer que no nos puede aprovechar sino por un camino, escribe la Santa. Así, el verdadero progreso espiritual no depende de nuestros deseos personales ni de nuestra visión de las cosas, muchas veces marcada por un amor propio tan delicado que no nos damos cuenta hasta qué punto, escribe la Santa, queremos más contentar a nosotros que a Dios. Al contrario, una acción emprendida por espíritu de obediencia, de disponibilidad al Señor y de servicio, puede ser fuente de progreso espiritual. Convencida de ello, Teresa exhorta a sus carmelitas: pues, hijas mías, no haya desconsuelo cuando la obediencia os trajere empleadas en cosas exteriores. Entended que si es en la cocina, entre los pucheros anda el Señor, ayudándoos en lo interior y exterior. El desafío consiste en permanecer unido al Señor, sea cual sea la ocupación exterior. Teresa insiste sobre este punto. Escribe: es menester andar con aviso de no descuidarse de manera en las obras, aunque sean de obediencia y caridad,
que muchas veces no acudan a lo interior a su Dios. Vuelve sobre ello en otros escritos, especialmente en su comentario del Cantar de los Cantares, donde explica cómo en el nivel más alto de la unión se realiza la armonía entre oración y acción, de tal forma que, escribe, nunca dejan de obrar casi juntas Marta y María, porque en lo activo y que parece exterior, obra lo interior. Y cuando las obras activas salen de esta raíz, son admirables y olorosísimas flores, porque proceden de este árbol de amor de Dios y por solo Él, sin ningún interés propio, y exténdese el olor de esas flores para aprovechar a muchos, y es olor que dura, no pasa presto, sino que hace gran operación. Sabemos que en la tradición espiritual, Marta y María simbolizan la acción y la contemplación respectivamente. Ahora bien, como acaba de explicar Teresa, cuando la unión con el Señor está realizada, la oposición entre lo interior y lo exterior no exactamente desaparece, sino que se difumina, porque incluso en la actividad exterior, lo interior actúa, es decir, el alma no se aparta nunca de la presencia de Dios, que la renueva constantemente. Por eso las flores de las obras activas derraman un perfume divino, un perfume que dura, que hace gran operación en las almas. Y esa actividad profundamente arraigada en la caridad enriquece y fortalece ciertamente la vida espiritual. Por tanto, la contemplación. Todo se vuelve, pues, ocasión de progreso. Eso es el punto. Sin embargo, en este mismo capítulo, vemos también que esta no fue siempre la convicción de Teresa. Efectivamente, dice cómo en una época de su vida pensó e incluso dijo a ciertos apóstoles, más o menos jesuitas, completamente entregados a su ministerio por obediencia, pero poco espirituales a su parecer, al menos cuando los conoció, que tal multiplicidad de trabajos apostólicos podía comprometer su progreso espiritual. No obstante, una entrevista posterior con uno de ellos, un jesuita, la convenció de lo contrario. Al constatar que había alcanzado, escribe la santa, aquella libertad de espíritu que tienen los perfectos, Teresa comprendió que Dios no hace progresar a las almas por el único camino de la contemplación, sino que puede hacerlo por el de las obras exteriores emprendidas por obediencia. Su conclusión es que la única actitud acertada consiste en seguir el camino señalado por el Señor, pues Él mismo, escribe, toma ese cuidado de guiarla por donde más se aproveche. La docilidad al Espíritu Santo puede llevar a privilegiar, según los momentos, la soledad con Dios o las obras exteriores. Debo decir, sin embargo, que esto se discierne con arreglo a un estado de vida determinado. Es este último el que proporciona el marco objetivo del discernimiento. Las adaptaciones necesarias se sopesan concretamente con relación a ese estado de vida. De todas formas, la enseñanza de Teresa queda clara. Quien quiera progresar en el camino de la perfección deberá probar su amor de muchas maneras. Y el Señor lo hará llegar
a la verdadera libertad de espíritu, una de cuyas características es hallar a Dios en todas las cosas, ocupándose de ellas. La frase de Teresa es hallar a Dios en todas las cosas y poder pensar en ellas. En las Fundaciones, capítulo 6. Nos resume esta frase de algún modo el pensamiento de la Madre en cuanto a la relación entre oración y acción. Epílogo, con el Papa Francisco. A modo de conclusión, citaré unas palabras del Papa a los institutos seculares italianos, porque creo que la espiritualidad teresiana puede ayudarnos fuertemente a vivir esto que dice. Dice el Papa, se necesita valencia para vivir en el mundo. Para todos los días llevar la vida de una persona que vive en el mundo y al mismo tiempo custodiar la contemplación, esta dimensión contemplativa hacia el Señor y también en relación con el mundo. Contemplar la realidad como contemplar las bellezas del mundo y también los pecados graves de la sociedad, las desviaciones, todas estas cosas, y siempre en tensión espiritual. Por eso vuestra vocación es fascinante, porque es una vocación que está justo ahí, donde se juega la salvación no solo de las personas, sino también de las instituciones. Vuestro permanecer en el mundo no es sencillamente una condición sociológica, sino una realidad teologal que os llama a estar conscientes, atentos, a saber distinguir, ver y tocar la carne del hermano. No perdáis jamás el impulso de caminar por los senderos del mundo. Gracias.